Muy bien, ya estamos listos, estamos preparados para esta clase. Déjenme acomodo nada más. Voy a subir un poquito la intensidad de la luz, permítanme. Ok, pues buenas tardes. Ya está aquí Bruno, allá de Tijuana, un saludo. Nos gozamos ahora el fin de semana que estuvimos allá con el Agua Viva Tijuana, ¿verdad? Y pues es un gusto, un deleite, ¿verdad? Poder adorar juntos y poder gozarnos juntos de lo que pues Dios está haciendo y Dios quiere hacer, ¿no? Dios me dio una palabra, ¿verdad? Para esa congregación y yo sé que va a haber grandes cosas que en su tiempo, ¿verdad? Se van a manifestar. Así que un saludo a Tijuana. Está Mari, hola Mari. Un saludo también, Flora. Hola Flora. Ya están llegando, ya están conectados, ¿verdad? Qué bueno que ya se dieron tiempo, ¿verdad? Para poder reanudar. Creo que ya teníamos bastantes semanas, ¿verdad? Que no habíamos tenido clase, ¿verdad? Estuvimos fuera, estuvimos saliendo, pero pues gracias a Dios ya estamos, ¿verdad? De nuevo de regreso. Estamos reanudando, ¿sí? Así que pues vamos a gozarnos el día de hoy. Yo espero que más se vayan añadiendo, ¿verdad? En este día. Así que vamos a esperar a que se nos unan, ¿verdad? Otros que vayan llegando. Ya los iremos saludando conforme se vayan añadiendo, ¿verdad? Pero el día de hoy, pues, vamos a ir a nuestro manual, ¿verdad? La última clase, que tuvimos, eh, es- eh, estamos en el capítulo 8 del manual de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y estamos en la página 91. Empecé, ¿verdad? A tomar, este capítulo 8, ¿verdad? Y dimos los primeros pasos, ¿verdad? La última clase, así que hoy pues vamos a continuar. Nuestro tema, ¿verdad? Es un tema muy interesante y es un tema que tiene que volverse muy dinámico para nosotros, ¿verdad? Es aprendiendo a oír la voz de Dios. Así que pues es un tema interesante, ¿verdad? Y algo que pues nos tiene que desarrollar a cada uno de nosotros, ¿verdad? En esta condición. Entonces habíamos visto eh, eh, nuestra escritura base, ¿verdad? Que era Romanos 8, libro de Romanos capítulo 8. Y vimos el versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, ¿verdad?, en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, ¿qué declaración tan importante nos hace Pablo, ¿verdad?, en esta escritura? ¿Qué revelación tuvo él? ¿Sí? De poder entender, ¿verdad?, las dinámicas espirituales, cómo funciona el cielo, ¿verdad?, cómo se mueve el cielo. Y entonces él declara algo bien importante, dice, los que son guiados, ¿verdad?, por el Espíritu de Dios, ¿verdad?, esos son hijos de Dios. Entonces el sello o la característica de ser hijos de Dios, ¿verdad? Pues es que hay una guianza, hay una guianza. Yo les decía en la clase pasada, ¿verdad? Que los hijos de Dios, ¿verdad? Han sido asignados, ¿verdad?, para ser guiados por el Espíritu Santo. Hay una asignación de guianza, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, pues,
nos tiene que ayudar, ¿verdad? Para que se rompan las voces del mundo, las voces del enemigo, ¿verdad? Aún nuestra propia voz, ¿verdad? Que hace que nosotros mismos queramos, ¿verdad? Hablarnos y decirnos y tratar de hacer las cosas por nosotros mismos, ¿sí? Entonces, cuando hay una asignación del cielo a nuestras vidas, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que viene comisionado para enseñarnos, ¿verdad? A cooperar, ¿verdad? A caminar con Él, ¿sí? Y entonces significa, ¿verdad? Que nosotros pues vamos a recibir poder, vamos a recibir gracia cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, ¿verdad? Y viene a guiarnos, ¿verdad? Él quiere tomar nuestras vidas y empezar nosotros a ser sensibles cada vez más y más a su voz. Ahora, escucha lo que dice el versículo siguiente. Dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud, ¿verdad? El espíritu de esclavitud, ¿verdad? Es un espíritu mundano, es un espíritu opresor, ¿verdad? Es un espíritu diabólico, ¿verdad? Que sujeta nuestras vidas y que nos guía, ¿verdad? Cuando estás en esclavitud, el enemigo está guiando tu caminar, está guiando tus pasos, está guiando tus pensamientos, está guiando tus emociones, está guiando todo tu ser, ¿verdad? Y llevándote por caminos de obscuridad. Entonces el Espíritu Santo viene para romper, ¿verdad? Con esos lazos de esclavitud y liberarnos. Pero fíjate qué increíble, dice que no hemos recibido espíritu de esclavitud, sino que nos ha sido dado, ¿sí? El Espíritu de Dios, ¿verdad? Nos ha sido dado el espíritu de adopción, ¿sí? Entonces nosotros recibimos, ¿verdad? Ese espíritu de adopción, sentimos en nuestro interior que nos habla y nos dice que somos hijos de Dios y entonces el espíritu de adopción clama en nuestro interior, Abba Padre, ¿verdad? Entonces nos conecta con la paternidad, nos conecta con el corazón del Padre, ¿verdad? Y nuestro espíritu, ¿verdad? Puede reconocer el alineamiento, ¿verdad? De nuestras vidas a la familia de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos ser dirigidos por Dios. Entonces, así que cuando el Espíritu Santo está moviéndose de esta manera, entonces nuestra vida, ¿verdad? Recibe el espíritu de adopción, ¿verdad? Quiere decir, sí, que el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Nos lleva a entrar, a encontrar ese camino, ¿verdad? Al corazón de Dios, ese camino. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros recibimos el espíritu de adopción, ¿sí? Estamos siendo guiados, ¿verdad? Al corazón del Padre, ¿sí? Estamos siendo guiados para poder caminar en ese camino del reino, ¿verdad? Ese el camino del reino de Dios, del reino de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces nuestras vidas pues van a ser alumbradas, nuestras vidas van a ser avivadas, nuestras vidas van a ser fortalecidas, ¿sí? Nuestras vidas van a ser, ¿verdad? Guiadas, ¿sí? Como discípulos de Cristo, ¿verdad? Tú y yo vamos a ser esos hijos que somos guiados, ¿sí? Por el Espíritu Santo. Entonces muchos, y lo hablo en forma general, ¿verdad? Dicen, yo soy hijo de Dios, pero están siendo guiados, ¿verdad? Aún por sus propias emociones, por su propia voluntad, son voluntariosos, ¿verdad? Son muchas veces necios. Y entonces, ¿verdad? Pues en ese caminar, ¿verdad? Sin la guianza de Dios y todavía se dicen hijos, pero la escritura es muy clara, dice que los que son guiados, ¿verdad? Los que son guiados, esos son hijos de Dios. Entonces el sello, ¿verdad? Para nosotros poder saber si somos hijos de Dios es, ¿verdad? Que estemos siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿qué es ser guiados? Bueno, es estar sometidos, ¿verdad? Estar sometidos a la dirección del Espíritu Santo, es estar sometidos a la influencia, ¿verdad? El Espíritu Santo va a influir en nuestro interior, ¿verdad? Y Él va a tomar control, ¿verdad? Como espíritu de adopción, ¿verdad? Y nos va a llevar, pues, nos va a dirigir a tener una vida de piedad, ¿verdad? Una vida piadosa, ¿sí? Acuérdate, en parte del discipulado que estuvimos llevando los domingos, ¿verdad? Cuando estábamos con este manual también, ¿sí? Estuvimos viendo
los pecados contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Uno de ellos era contristar. Dice la Escritura, no contristéis al Espíritu Santo. Otro de esos pecados era resistir, ¿verdad? No resistas al Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros caemos en estos pecados, estamos rechazando a la persona, a la influencia, al control del Espíritu Santo, a la guianza del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y nuestras vidas se oponen, ¿verdad? Se oponen a Él. ¿Sí? Entonces lo estamos contristando realmente, ¿verdad? Entonces tú y yo necesitamos, ¿verdad? Entender esto, ¿sí? Que no podemos rechazar al Espíritu Santo. Fíjate lo que dice el libro de Gálatas. Aquí adelantito, Corintios Gálatas, ¿verdad? En el capítulo 5, dice el versículo 16, digo pues, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿sí? Entonces, fíjate qué declaración tan, al parecer tan sencilla, ¿verdad? Pues, o sea, sí lo entiendo y todo, pero la profundidad espiritual, dice, andad en el Espíritu, y el Espíritu es con mayúscula, o sea, quiere decir que tenemos que caminar, ¿sí? En el Espíritu Santo. O sea, quiere decir que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y revestidos del Espíritu Santo. Quiere decir nosotros estar metidos dentro del Espíritu Santo para que cuando caminemos, ¿verdad? Vayamos, ¿verdad? En el Espíritu, ¿sí? Y dice, y no satisfagáis. Cuando viene el Espíritu Santo, tenemos que romper con la carne. Tenemos que romper con el espíritu de esclavitud, que es espíritu carnal, es la carnalidad, ¿sí? No satisfagáis, dice, los deseos de la carne. No permitas que la carne, con todos sus deseos y pasiones desenfrenadas, ¿verdad?, te lleven y te arrastren y te saquen fuera del caminar con el Espíritu de Dios. Entonces dice, ¿verdad? No satisfagáis, dice, andad en el Espíritu. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces tu carne no quiere nada, o sea, se opone. Tu carne no quiere orar, tu carne no quiere estudiar la palabra, tu carne, ¿verdad? Quiere solamente los deleites temporales, los deleites de esta vida, ¿sí? La comodidad, ¿sí? Muchos deberían de estar, ¿verdad?, conectados, muchos deberían de estar discipulándose, tanto que hemos insistido, ¿verdad? Y pues muchos, y no quieren, ¿por qué? Porque los deseos de la carne los están controlando, porque hay un espíritu de esclavitud que los está sujetando, ¿verdad? Y no les permite. Entonces dice que los deseos de la carne es contra el Espíritu Santo y los deseos del Espíritu Santo, ¿sí?, son contrarios a la carne. Dice, y el del Espíritu es contra la carne, ¿sí? Entonces el deseo del Espíritu siempre va a ir en contra de la carne. Cuando el Espíritu Santo te guía, tu carne, ¿verdad?, va a ser mortificada. Tu carne va a ser, ¿verdad?, sujeta, ¿verdad?, sujeta con potencia. Tu carne, ¿verdad?, va a ser anulada, va a ser cancelada. Mis amados, la carne tiene que morir. Tiene que morir. ¿Por qué? Porque los deseos del Espíritu son contra la carne, ¿verdad? Y dice que estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. O sea, yo quiero seguir al Espíritu Santo, yo quiero seguir a Dios, ¿verdad? Pero mi carne me lleva por otro camino y de repente me encuentro haciendo cosas que no quería, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un poder, ¿verdad?, en ese espíritu de esclavitud. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estás bajo la ley. Entonces el poder de la ley, ¿verdad?, que manifiesta lo que es el poder del pecado, ¿verdad?, se rompe, ¿no? Se rompe. Te doy otra escritura, Efesios. Efesios capítulo 2. Dice la escritura, y Él nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo? Dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Verdad? Lo estoy parafraseando. Él os dio vida y
cuando estabais, ¿verdad? Bueno, vamos a aplicarlo a nuestro lenguaje, ¿no? Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Entonces, cuando viene la salvación, ¿verdad? Rompe con el poder de la muerte, estábamos muertos, rompe con el poder de la muerte, sí, estábamos muertos y nos dio vida. ¿Qué significa esto, mis amados? Pues esto significa resurrección, ¿no? Estábamos muertos y ahora vivimos, pues resucitamos, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿verdad? La salvación, ¿sí? Es la manifestación del poder de resurrección del Espíritu Santo. Él nos dio vida, ¿sí? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales dice, anduvimos, o sea, caminamos en otro tiempo, ¿sí? Nosotros, ¿verdad? Sin Dios en nuestro corazón, sin Jesucristo como nuestro Salvador en nuestra vida, nosotros caminábamos, ¿verdad? En delitos y pecados, dice, siguiendo la corriente de este mundo, ¿sí? Conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Entonces nosotros vivíamos sin Cristo, vivíamos sin Dios y vivíamos, ¿verdad? Sujetos, dice la Escritura, a los delitos y pecados, ¿verdad? Y éramos nosotros guiados, ¿verdad? Dice, siguiendo la corriente de este mundo, éramos guiados por este mundo, éramos guiados por el príncipe, dice la Escritura, de este mundo, éramos guiados por el demonio, ¿sí? Éramos guiados, ¿verdad? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que en el aire hay una potestad, hay un principado, dice, espíritu que ahora, dice, opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Entonces, dice que este espíritu de la potestad de los aires, dice, ahora opera en quiénes. Dice, pues en los hijos, pero en los que andan, ¿verdad? En la carne y no andan en el espíritu. En los hijos que andan en la carne, andan en desobediencia, ¿verdad? Y estos hijos que están en desobediencia, quiere decir que le rindieron su voluntad y le rindieron su vida, ¿verdad? Al príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Y ahora son guiados ¿por quién? Pues por el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Por este principado demoníaco, ¿sí? Y entonces hay una guianza por causa de la desobediencia, ¿verdad? El espíritu de esclavitud, ¿verdad? Viene y se establece, ¿verdad? Estábamos en libertad, pero ahora volvemos a caer en cautividad, ¿sí? Dice, entre los cuales, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿sí? Entonces hay un principado operando muy terrible, ¿verdad? Cuando no entendemos que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios, porque si no permitimos que el Espíritu de Dios nos guíe, ¿verdad? Entonces estamos contristando el Espíritu, estamos resistiendo el Espíritu y estamos cediendo, ¿verdad? La guianza de nuestras vidas al príncipe de la potestad de los aires, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezamos a caminar en desobediencia, ¿verdad? Y el enemigo sabe, ¿verdad? Que puede operar, ¿sí? Cuando caminamos en desobediencia ocurre algo bien tremendo, ¿sí? Dice que la voluntad de la carne, ¿sí? Empieza a operar, empieza a hacer la fuerza, ¿sí? La voluntad de la carne empieza a determinar tu caminar, en vez de ser Dios, es tu carne el que empieza, ¿verdad? Y luego dice, y de los pensamientos, ¿sí? Los pensamientos, entonces la mente, ¿sí? Se cierra a las cosas de Dios. La mente se vuelve ciega, se vuelve sorda a las cosas de Dios y la mente, ¿verdad? Empieza a ser una mente carnal, ¿sí? Y los pensamientos de esa mente carnal son de continuo el mal, ¿sí? Quiere decir, son de continuo desobediente, ¿sí? Y entonces la desobediencia funciona en la mente, ¿sí? Y funciona en la voluntad de la carne, ¿sí? Y entonces dice que nos convertimos en hijos de ira, ¿sí? En hijos de ira, ¿verdad? Pues hijos de desobediencia. Entonces esto está tremendo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, el Espíritu Santo es espíritu. El Espíritu Santo, ¿verdad? Pues por más que queramos, ¿verdad? No lo podemos ver, pero Él es una persona y Él es el que fue asignado por el cielo para llevarnos, ¿sí? A que nosotros camináramos en esta vida, ¿verdad? Guiados por Él, ¿sí? Entonces, fíjate qué tremendo.
dice que los que son guiados, quiere decir los que no resisten al Espíritu Santo, los que no contristan al Espíritu Santo, los que, los que no lo niegan, los que no lo rechazan, los que no lo menosprecian, ¿sí? Esos son los que van a ser guiados porque le están dando, le están recibiendo, están aceptando, ¿verdad? La guianza del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces dice que son hijos de Dios. Quiere decir, ¿sí? Que el Espíritu, ¿sí? No hemos recibido espíritu de esclavitud, sino espíritu de adopción que clama, Abba Padre. Entonces somos adoptados en la familia de Dios como hijos, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad? Si somos aceptados y somos incluidos en la familia de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Entonces nuestro ser interior, nuestro Espíritu Santo, ¿verdad? Que va a estar lleno del espíritu de adopción, ¿verdad? Va a clamar, nuestro espíritu va a clamar, Abba Padre, ¿verdad? Entonces quiere decir que somos hijos de Dios. Segundo, quiere decir que somos aceptados en una nueva relación con Dios. Cuando éramos hijos de ira, estábamos separados de Dios, estábamos, ¿verdad? Como enemigos de Dios, distanciados de Dios. Había un muro de separación llamado pecado, ¿sí? Pero nosotros fuimos salvos, recibimos a Jesucristo, somos aceptados, ¿verdad? Y la relación que se había roto por causa del pecado desde el Edén, cuando nosotros recibimos a Cristo, se vuelve a restablecer, ¿verdad? Empezamos una nueva relación, una relación que no teníamos, ¿sí? Aunque estábamos vivos y estábamos en este mundo y decíamos que íbamos a la iglesia, a lo mejor acudíamos a una religión, ¿sí? Pero no teníamos una relación con Dios porque estábamos separados de Dios. Y ahora, ¿verdad? Somos recibidos, ¿verdad? Como hijos de Dios, como familia de Dios. Hay una nueva relación de hijos, ¿verdad? Hay una nueva relación de amigos, de amistad. Hay una nueva relación de discípulos, de discipulado, ¿verdad? Pablo decía, sed imitadores de mí. Entonces nosotros empezamos a imitar a Cristo, ¿sí? Y nos convertimos en los redimidos del Señor, ¿sí? Somos redimidos por la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces, si somos guiados, si somos hijos y somos aceptados, entonces Él es nuestro Padre, ¿sí? Nuestro espíritu clama, Abba, Padre, ¿verdad? El espíritu de adopción, nos recibimos, o sea, nuestro espíritu, mi amado, nuestro espíritu, ¿sí? Recibe la adopción. Por eso dice que hemos recibido, si tú lo lees con detenimiento, hemos recibido el espíritu de adopción, pero el espíritu está con minúscula. Entonces quiere decir que es nuestro espíritu se convierte en un espíritu adoptado. Recibimos del Espíritu Santo la adopción. Él es el espíritu de adopción con mayúscula, que hace que nuestro espíritu, que no era adoptado, ahora, ¿verdad? Entienda, sienta, viva, crea, ¿verdad? Crea por fe, ¿verdad? Que está siendo, que es adoptado, y nuestro espíritu de adopción ahora puede clamar, Abba, Padre, ¿verdad? Entonces, Él es nuestro Padre, quiere decir que Él es nuestro protector, que Él es nuestro proveedor, ¿sí? Y ahora, ¿verdad? En Dios somos apartados. Por eso podemos ser guiados por el Espíritu Santo, porque somos apartados a una vida santa, somos apartados a una vida de santidad, y entonces el Espíritu Santo va a tener la capacidad, el camino libre, ¿verdad? Para poder guiarnos, para poder llevarnos por ese camino, ¿sí? Que es camino de santidad, que es un camino de vida, que es un camino, ¿verdad? De pureza. ¿Sí? Y claro, lo siguiente, no sé si estamos llevando algunos puntos, ¿verdad? Pero el siguiente punto sería que ahora podemos obedecer a Dios, ¿sí? El espíritu de esclavitud, ¿verdad? Opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? El príncipe de la potestad del aire tiene control a través del espíritu de esclavitud. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Pero ahora, ¿sí? Ahora, como hijos de Dios, podemos obedecer sin resistir al Espíritu Santo. Esta es, ¿verdad?, la hermosura, ¿sí?, de la santidad. Esta es la hermosura, ¿sí?, sin dar resistencia, ¿sí? Es permitiéndole a Él que con delicadeza nos guíe, ¿sí? Él nos va a guiar, o sea, Él nunca se va a imponer,
Él no te va a forzar. Él te va a guiar con amabilidad. ¿Pero a qué te va a guiar? Pues a matar la carne. Lo primero que tiene que hacer es matar la carne, ¿verdad? Va a matar tu orgullo, ¿sí? Va a someter y a matar todas esas pasiones, pasiones carnales, que luego, ¿verdad? Se alocan, se desenfrenan, ¿verdad? Y llevan al pecado. Va a destruir toda lascivia. Va a someter la ambición, ¿verdad? La codicia. Va a someter esa codicia, ese amor al dinero. ¿Sí? Va a guiar nuestras vidas, ¿verdad? Para romper para no amar al mundo ni las cosas del mundo, como dice la Escritura. Y entonces, si nosotros permitimos que Él nos empiece a guiar de esta manera, entonces nosotros vamos a ser hijos, ¿sí? Somos sus hijos. Si ahora nosotros somos parte de la familia de Dios, Dios como Padre, ¿sí? No nos va a dejar que nos extraviemos. No nos va a dejar. ¿Sí? Entonces, tú y yo, ¿verdad? Vamos a alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Vamos a someter nuestra voluntad, ¿verdad? Para que la voluntad de Dios, ¿verdad? Predomine sobre nuestras vidas. Quiere decir, ¿verdad? Que vamos a permitir que la mano de Dios nos tome y nos lleve, ¿sí? Entonces, yo te quiero leer una escritura en Primera de Juan, aquí en mi Biblia, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 3, dice la Escritura, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿sí? Para que seamos llamados, ¿cómo? Hijos de Dios, ¿sí? O sea, mira, o sea, ahora puedes ver, ¿qué puedes ver? El amor tan grande del Padre, ¿sí? Que nos adoptó. Y en ese amor somos llamados hijos de Dios, ¿sí? Y dice la Escritura, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, ¿sí? O sea, el mundo que está en pecado no quiere, la carne no quiere nada con Cristo, ¿verdad? Y mientras no se rinda, ¿sí? Va a resistir a Dios, ¿verdad? Y entonces, como no le conoce, pues no va a conocer el amor de Dios, ¿sí? No va a conocer el amor de Dios. Dice el versículo 2, dice, amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué sigue? Dice, seremos semejantes a Él. Amén. Entonces, cuando nosotros descubrimos el amor del Padre, cuando nosotros descubrimos el espíritu de adopción, cuando nuestro espíritu de adopción clama, Abba Padre, nosotros vamos a decir, somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está diciendo, nos está llamando hijos de Dios. El Espíritu Santo va a dar testimonio, así como el Padre dio testimonio de Jesús y dijo, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. El Espíritu Santo va a decir de ti, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada en la cual me complazco, en el cual me complazco, ¿sí? Y entonces nosotros, ¿verdad? Seremos, dice, semejantes a Él. ¿Por qué? Esto es lo glorioso, dice, porque le veremos tal como Él es. Quiere decir, nuestros ojos se abrirán a la realidad de Jesucristo. Nuestros ojos recibirán, ¿verdad? Revelación de quién es Jesucristo y lo podremos ver con los ojos de nuestro espíritu. El espíritu de sabiduría y revelación va a abrir los ojos de nuestro corazón para que lo conozcamos a Él. Amén. Y esto está escrito. Yo te lo quiero
volver a leer porque ya lo hemos estudiado muchas veces, ¿verdad? Pero pues creo que necesitamos volverlo a ver, ¿verdad? En el libro de Efesios, córrele el libro de Efesios. Dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 17, Efesios 1, 17. Y vamos a ir detenidamente, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿sí? Entonces escucha qué tremendo es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesucristo, ¿sí?, que es Dios, dice la Escritura, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, cuando habla estas palabras la Escritura, Pablo nos está diciendo, sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero Él encarnó. Él como hombre, ¿verdad?, tiene Dios. Amén. Entonces Jesús se sometió a su Dios. ¿Sí? Así como tú y yo nos tenemos que someter a nuestro Dios. ¿Sí? Dice, y este Dios es el Padre de gloria, es el Padre de los espíritus, es el Padre de todos nosotros, ¿verdad? Dice, dice, nos dé espíritu de sabiduría y revelación, dice, en el conocimiento de Jesús. ¿En el conocimiento de quién? De Jesús. Entonces vuelvo yo a Primera de Juan, otra vez retornamos para volver a leer este versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, aunque somos hijos, todavía viene una transformación, ¿verdad? Vamos a ser glorificados en su tiempo, ¿verdad? Y entonces aún no se ha manifestado, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesús se manifiesta a tu vida, dice, seremos semejantes a Él. Entonces, cuando Jesús empieza a manifestar a tu vida, viene esa vida de revelación por causa de que nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces nosotros, ¿verdad? Seremos, dice, semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Le veremos en la misma dimensión, en la misma manera, ¿sí? Entonces, escucha, ¿sí? El Espíritu Santo, ¿sí?, que es el que guía nuestras vidas porque somos hijos de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo, lo primero, ¿sí?, va a guiar nuestra voluntad. ¿Ven? ¿Va a guiar qué cosa? Nuestra voluntad. Quiere decir que el Espíritu Santo nos va a ayudar y va a fortalecer nuestro ser interior para que seamos hombres y mujeres determinantes. ¿Sí? Yo digo una cosa, yo decido determinantemente algo y sé que lo voy a hacer, sé que lo voy a cumplir. ¿Sí? Y entonces nosotros, como ahora, ¿verdad?, tenemos el espíritu de adopción y el espíritu de adopción clama, Abba Padre, nosotros ahora podemos obedecer a Dios, ¿verdad? Entonces nuestra voluntad, ¿verdad?, se sujeta, se deja guiar, se deja controlar por el Espíritu Santo, ¿sí? Y quiere decir que cuando guía tu voluntad, entonces el Espíritu Santo va a poder hacer grandes cosas con tu vida. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser la gracia de Dios actuando libremente en ti. Quiere decir, no va a haber restricción en tu vida, no va a haber frenos en tu vida, no va a haber restricción, ¿verdad? No te van a poner el freno para que no hagas las cosas, no. Tú vas a caminar, ¿verdad?, haciendo la voluntad de Dios, vas a caminar, ¿verdad?, obedeciendo a Dios, y entonces el Espíritu Santo va a poder, ¿verdad?, avanzar contigo y te va a meter en este tiempo de aceleramiento que Él quiere, ¿verdad?, que tu vida entre, que las cosas se aceleren, ¿verdad?, que empieces a crecer rápido y rápido y rápido, que empieces a madurar en el Espíritu, ¿verdad?, que empieces a tomar la palabra y empieces a entrar en la revelación de la Escritura, ¿verdad?, y la Escritura te empieza a cambiar, te empieza a transformar. ¿Por qué? Porque cuando Él se manifieste en tu vida, dice, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal y como Él es. El espíritu de sabiduría y revelación se va a empezar a convertir en una realidad en tu vida. Entonces nosotros tenemos que empezar a orar continuamente, acuérdate, y dile, Padre, yo quiero poder conocerte, ¿verdad? Yo quiero poder, como dice la Escritura en Efesios 1:17, yo quiero tener conocimiento de Jesús, Señor. Señor, yo te pido, Padre, tú eres el Padre de nuestro Señor Jesucristo, eres el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Señor, dame
Dame espíritu de sabiduría y revelación. Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría y revelación es impartido por el cielo, es impartido por Jesús. Te pido, Señor, que el Espíritu de sabiduría y revelación venga a mi vida, Señor, y me lleve, ¿verdad?, al conocimiento de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, cuando el Espíritu Santo guía nuestra voluntad, ¿sí?, es lo primero que hace. ¿Sí? Lo segundo, ¿sí?, Él toma el liderazgo. Él toma el liderazgo en tu vida. Quiere decir, escúchame porque esto es sencillo, pero también es poderoso. ¿Sí? Quiere decir que tú te conviertes en el número 2. Significa entonces que Él va a ser el número 1. Y entonces, si tú sabes que es el número 1, entonces tú ahora sabes que eres el número 2 y que ahora, ¿verdad?, te toca, ¿sí?, respaldar al que es el líder en tu caminar. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad?, tú y yo vamos a estar, ¿sí?, influenciados, ¿sí?, o bajo el control del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, fíjate, dice la Escritura, en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 4. ¿Sí? Y vamos a ver escrituras que pues ya conocemos, ¿verdad? Pero necesitamos que Dios nos hable al corazón. Dice el versículo 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sí? Entonces, Jesucristo, ¿verdad?, es nuestro modelo. Él es nuestro modelo. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender de Él. Si Él necesitó la llenura del Espíritu Santo, tú y yo necesitamos, ¿verdad?, ciertamente la llenura del Espíritu Santo. Ahora dice la Escritura que estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo. Dice, y fue llevado. Quiere decir que Él no dijo, yo voy a ir. No. ¿Sí? Él, Jesús dijo, ¿sí?, el Espíritu Santo que ahora está sobre mí es el número 1. Ahora yo soy el número 2. Y entonces dice que fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿A dónde? Al desierto. ¿Sí? Entonces esta palabra, llevado, significa guiado. ¿Sí? Significa conducir. Entonces Jesús fue conducido, ¿verdad? Quiere decir, el Espíritu Santo le dijo, mira, es por aquí, es por aquí, es por aquí, vente, 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 y lo llevó. ¿Sí? Significa impulsado. El Espíritu Santo lo impulsó. Como quien te pone la mano en la espalda y te dice, avánzale, avánzale. Y te va impulsando, te va guiando, ¿verdad? Te va llevando, ¿sí? Con ese impulso te va guiando en tu caminar. Pero fíjate, esta palabra significa también arrastrar, ¿sí? Y significa arrear. Entonces, arre, ¿verdad? Es por allá, vamos, arre. Nos va a llevar de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué, o sea, qué significativo es, ¿sí?, esta palabra llevado? ¿Sí? En el libro de Mateo, capítulo 4:1, dice también fue llevado. ¿Sí? Es la misma palabra. ¿Sí? Pero la palabra usada, vamos a ver Mateo 4. Mateo 4, dice la Escritura, entonces Jesús,
fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Sí? Fue llevado por el Espíritu. Entonces, esta palabra, aunque en la traducción que tenemos es llevado, en los dos evangelios dice llevado, ¿sí? Pero en la palabra usada aquí en el original significa dos cosas más de las que habíamos visto, ¿sí? Era conducido o guiado, ¿verdad? ¿Sí? Pero significa, ¿sí?, zarpar también, y significa hacerse a la vela, ¿sí? Como cuando tomas un barco, ¿verdad? Y despliegas la vela, ¿sí? Y de acuerdo a la posición de la vela, ¿verdad?, va a tomar la dirección o va a tomar el rumbo, ¿sí? Entonces, significa que el Espíritu Santo va a ser, ¿verdad?, quien guíe tu vida o la conduzca, ¿sí?, como esa vela que tu barco necesita, ¿sí?, para que el viento del Espíritu, con la posición de la vela del Espíritu en tu vida, ¿verdad?, Él te lleve por rumbo que Él quiere. ¿Sí? Bueno, en el libro de Marcos, capítulo 1 y versículo 12, después del bautismo, dice el versículo 12, y luego, dice, el Espíritu, dice, le impulsó al desierto. Entonces ya tenemos una tercera palabra, ¿verdad? Le impulsó, ¿sí? Quiere decir que es un impulso interno, es una agitación interna de fuerza, es un fuerte impulso que el Espíritu Santo le imprime a tu vida, ¿sí? Y hace que te muevas. Ahora, así como Jesús, ¿sí?, tuvo que confiar en el impulso del Espíritu y ponerse en las manos del Espíritu para que fuera direccionado, para que fuera guiado, tú y yo necesitamos también, ¿verdad?, que este impulso venga a nuestras vidas y nosotros permitamos, ¿verdad?, que Él nos dirija, ¿sí? ¿Cómo? Confiando en el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esta palabra le impulsó, ¿sí?, significa, ¿sí?, que le impartió movimiento, ¿sí?, hacia la dirección que el Espíritu Santo quería, y es al desierto, ¿sí? Lo impulsó, ¿sí? Quiere decir que el Espíritu Santo le estaba diciendo, vamos, 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 ¿sí? O sea, apresúrate, o sea, es tiempo de moverse, es tiempo de caminar, es tiempo de avanzar, ¿sí? Le impulsó, pues lo empujó, ¿sí? Un impulso, ¿verdad?, que implica, ¿verdad?, aplicar movimiento. Entonces, el Espíritu Santo, ¿sí?, es el que va a impulsar nuestras vidas. ¿Sí? Hay una escritura, ahorita no me acuerdo, por ahí la buscas, dice la escritura que el Señor, ¿verdad?, el Espíritu, dice, nos constriñe. Es la palabra que me viene, ¿no? Nos constriñe. Entonces búscala por ahí al final de tu Biblia, a ver, vas a la C, la letra C, y buscas constreñir y encuentras el versículo, ¿no? Entonces, quiere decir esta palabra, constreñir, significa que nos agarra fuertemente y no nos suelta, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Sí? Nos toma, pero necesitamos que nuestra voluntad esté sujeta a Él. ¿Para qué? Para no resistirnos. Él nos toma y no nos va a soltar, nos agarra fuertemente y nos impulsa, nos va a aplicar movimiento, nos va a aplicar dirección,
¿sí? No sabes por qué tienes que ir para allá, pero sientes que tienes que ir para allá y entonces empiezas a caminar y vas para allá y algo sucede, ¿sí? Algo sucede, ¿sí? Entonces, algo está sucediendo que nos lleva, ¿verdad? A permitir ser guiados por Él. Entonces, yo recuerdo la escritura, ¿sí? de la asignación que le dio Jesús al Espíritu Santo, ¿sí? Para nosotros. Fue una asignación que viene del cielo, ¿sí? Y en el Evangelio de Juan, si mal no recuerdo, es capítulo 16, versículo 13. Dice la escritura, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿sí? Él los guiará a toda verdad. Entonces va a ser el Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestra guía. Y nos va a llevar, ¿verdad? A toda verdad. Dice, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, Él es el Espíritu profético. Entonces nos va a revelar la verdad, nos va a revelar las cosas, ¿verdad? Que Él oye, no las de su propio cuenta, sino la que oye, ¿verdad? Hablar al Padre y al Hijo, ¿sí? Y esas cosas nos las habrá, nos las va a hacer conocer, ¿sí? Entonces dice, cuando venga el Espíritu Santo, así empieza el versículo 13, ¿verdad? Cuando venga, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo ya fue liberado del cielo, el Espíritu Santo ya fue derramado, solamente lo tenemos que recibir, ¿verdad? Y tenemos que permitir que Él se convierta en nuestra guianza, ¿verdad? Entonces nosotros recibimos el Espíritu de adopción, clamamos Abba Padre, ¿verdad? Nosotros nos es confirmada nuestra naturaleza de hijos, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo, sí, ahora puede trabajar con nosotros porque ya no estamos en desobediencia, ahora entramos en un caminar de obediencia y Él nos puede guiar a toda verdad, nos puede guiar a la palabra. Él va a hacer que la palabra de Dios sea confirmada en nuestras vidas. Nos va a dar de nuevo para confesar el nombre de Jesús. Nos va a dar de nuevo para proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Sí? Él nos va a dar libertad para ser testigos del poder de su resurrección. Amén. El espíritu de esclavitud dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo la influencia de la carne, sino que Él nos ha dado el espíritu, ¿sí? De adopción. Entonces, la escritura, ¿verdad? Nos enseña que es tan importante la guianza del Espíritu Santo, porque es el fundamento de nuestro éxito, de nuestro caminar, de nuestra vida cristiana. Bueno, en el manual, en la página 91, dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses dice, y el mismo Dios de paz, ¿sí? El mismo Dios de paz. Lo primero que nos marca la escritura, ¿sí? Que es el Dios de paz, ¿verdad? ¿Qué va a ser el Dios de paz? Dice, lo santifique por completo, ¿sí? Entonces, cuando se revela el Dios de paz, vamos a ser santificados. ¿Qué significa esto? Que vamos a estar expuestos al poder transformador del Señor, ¿sí? El poder transformador del Señor nos va a cambiar, quiere decir, nos va a santificar por completo, es por completo. Entonces, lo que Dios hace es, ¿verdad?, revelarse, pero cuando, dice la Escritura, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, ¿verdad? Entonces, cuando el Dios de paz se revela en nuestras vidas, ¿sí? Su trabajo es santificarnos, el Espíritu Santo nos santifica. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, yo tengo que guardarme de todo mal, ¿sí? Yo tengo que guardarme, por eso veíamos Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Y era versículo
16, Gálatas 5:16 dice que andad en el Espíritu, ¿sí? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces nosotros tenemos que guardarnos, ¿sí? En santidad, ¿sí? Entonces quiero decirte que la santidad es la condición necesaria para la paz. Entonces, si nosotros somos santificados, vamos a experimentar la paz de Dios. Vamos a experimentar, ¿qué cosa? La paz de Dios. ¿Sí? Necesitamos la paz de Dios, sí. Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Dice la Escritura, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, ¿sí? Entonces, lo primero que nos enseña la Escritura es, punto número 1, si quieres tomar notas ahí, anexarlas al estudio. Punto número 1 es dependencia, ¿sí? Nosotros necesitamos depender de Él, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, es porque hemos rendido nuestra voluntad a Dios, ¿sí? Ahora Él es nuestro guía, Él es el que guía nuestra voluntad, o sea, no la somete, mi amado, ¿sí? O sea, no te forza, sino que tú, ¿verdad? Permites que Él guíe, ¿sí? Tu voluntad. Que sea Él el que te impulse. Y tú voluntariamente avanzas, tú voluntariamente obedeces, tú voluntariamente caminas, tú voluntariamente haces las cosas, ¿sí? Entonces, lo primero, necesitamos dependencia. Necesitamos orar contra el espíritu independiente que opera en la iglesia, el espíritu independiente que opera en los hijos de desobediencia, el espíritu de independencia, ¿verdad? Que resiste, ¿verdad? Por causa de la carne, resiste todo lo del espíritu. Los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu, y los deseos del espíritu son contrarios a los deseos de la carne, y ambos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos permitir, ¿sí? Que el Espíritu Santo nos santifique, el Dios de paz nos santifique por completo, que la santidad sea la condición, ¿verdad?, fundamental de nuestro caminar para que la paz de Dios. Oye, cuando yo estoy en paz con Dios, mi amado, es porque ahora, ¿verdad? No estoy en rebelión contra Él, no estoy en rebeldía contra Él, no estoy en desobediencia con Dios. Si la paz de Dios se establece en mi corazón, ¿por qué? Porque hay una nueva relación que se establece de amor, de amistad, de compañerismo, ¿verdad? De comunión con Dios, ¿verdad? La paz de Dios está en mi vida. ¿Por qué? Porque ahora he aprendido a depender de Él. Entonces vuelvo al principio sencillo. Él ahora es el número 1, yo soy ahora el número 2. Yo ahora dependo de su guianza, dependo de su influencia, dependo, ¿verdad?, de su impulso, ¿sí? Él ahora es la vela que guía mi vida, ¿verdad?, en este mar tumultuoso de este mundo, ¿sí? Entonces, dice, por nada estéis afanosos, ¿verdad? Entonces ya no hay afán, ¿sí? Quiere decir, punto número 2, confianza completa con Dios, ¿sí? Yo ahora confío en Dios. Yo confío que Él es mi proveedor. Ya no me tengo que afanar, ¿sí? Si yo me afano, caigo en pecado. Quiere decir que yo estoy negando que Él es poderoso para suplir todo lo que yo necesito, cualquier cosa que Él sea. Él es el Shaddai, Él es el más que suficiente, ¿sí? ¿Qué necesitas? Él lo es todo para ti. Entonces, ¿verdad? Yo no solamente dependo de Él, pero ahora yo confío completamente en Él. Hay una confianza completa con Dios. ¿Sí? Luego dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Punto número 3, yo tengo que tener una vida de oración continua, una vida de oración, ¿sí? La iglesia le falta el fuego de la oración, le falta el fuego del espíritu, el espíritu de oración, le falta, lo vemos, la iglesia no quiere orar, la iglesia se resiste. La iglesia, ¿verdad?, cuando se trata de cosas espirituales, se resiste a Dios,
¿sí? No le responde como le debería de responder, ¿sí? No le responde, ¿sí? O sea, no se entrega voluntariamente a Dios, le pone trabas, le pone pretextos, le pone un montón de argumentos, ¿verdad? Levanta un montón de argumentos, ¿verdad? Que para autojustificarse, ¿verdad? Del por qué no obedece a Dios, ¿sí? Pero pues hay problemas, ¿sí? Entonces, oración continua. Necesitamos reforzar la vida de oración, necesitamos reforzar nuestro tiempo de oración personal, necesitamos reforzar nuestro tiempo de oración congregacional. Amén. Necesitamos orar juntos, necesitamos clamar juntos, ¿sí? Punto número 4, gratitud. Gratitud. Tiene que haber gratitud en nuestro corazón para con Dios. Tenemos que ser hijos e hijas agradecidos. Tenemos que darle gracias, dice la Escritura que le demos gracias a Dios en todo, en las buenas y en las malas, en todo dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque aún verás en las adversidades, Dios te enseña, Dios te capacita, Dios te prepara, Dios te foguea, ¿verdad? Dios te entrena. ¿Sí? Aún en las adversidades Dios te enseña a vencer. Oye, ¿cómo quieres ser un vencedor sin batallas? ¿Sí? Sin batallas no hay victorias, entonces tenemos que aprender, ¿verdad? Que aún las cosas que se levantan en contra, ¿sí? Son lo que Dios utiliza para entrenar nuestras vidas y desarrollar nuestra vida de fe, ¿verdad? Enseñarnos a usar las armas espirituales, ¿verdad? Y convertirnos en los guerreros que Dios necesita. Así que necesitamos una actitud de gratitud en nuestra vida, tener un corazón de gratitud para con Dios y para con todas las cosas, ¿sí? Eh, 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 y dice luego la Escritura, eh, dice, en toda oración y ruego, dice, con acción de gracias, ¿verdad? Ese es el punto número 4, gratitud. Punto número 5, y la paz de Dios, ¿sí? La paz de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos caminando en eso, entonces la paz de Dios se convierte, ¿sí? En algo que nosotros nos apropiamos, que nosotros tomamos, ¿verdad? Y lo establecemos en nuestro interior. Jesucristo dijo, mi paz les doy. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él, ¿verdad? Toma de su interior, toma paz y nos las imparte para que nosotros tengamos la paz de Cristo en nuestras vidas. Y cuando vengan los tumultos, cuando vengan las confusiones, ¿se acuerdan lo que dice el libro es Juan capítulo 14? Dice, no se turbe vuestro corazón. Cuando viene la turbación, ¿verdad? Cuando viene ese mar de conflictos, cuando viene ese remolino terrible, ¿verdad? De confusión, ¿sabes qué? La paz de Cristo te mantiene, te sostiene. La paz de Cristo en tu corazón, ¿verdad? Hace que no te desesperes, hace que no te angusties. O sea, tienes la paz de Cristo. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios, eres hija de Dios. ¿Por qué? Porque ya no caminas en desobediencia, ahora eres obediente, ¿verdad? Has permitido que Él guíe tu voluntad. Entonces Él, ¿verdad? Dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Amén. Entonces la paz de Dios, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Se va a establecer en tu vida, ¿sí? Y luego dice, guardará vuestros corazones. Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Sí? Va a convertirse, ¿sí? En el muro de protección de tu corazón. Lo va a guardar, ¿verdad? De los ataques del diablo, lo va a guardar de los ataques del infierno. Ningún arma forjada por el enemigo, ¿verdad? Prosperará en tu contra. Eso es una promesa que guarda tu corazón en paz. Sí, si Dios te dice, yo estoy contigo, sí, yo tengo la presencia de Dios, Señor, y en esta situación difícil, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Espíritu Santo, tú eres el que estás en este templo vivo que es mi vida. Sí, este templo es tu hogar, es tu morada, es tu casa. Espíritu Santo, gracias porque no solamente estás en mí, sino estás sobre mí. Tú eres la unción que yo necesito para vencer en todas estas situaciones adversas. Tú guardas mi corazón y guardas también, punto número 7, guardas mi mente. Guardas mi mente. ¿Qué quiere decir esto? Tú eres la protección, ¿verdad? Eres el muro de protección en mi mente. Tú me enseñas, Espíritu Santo, a sujetar
todos los pensamientos que hay en esta mente, los sujetarlos a la obediencia a tu palabra, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a sujetar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, punto número 8, ¿sí? Aseguramos de esta manera la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a ser una realidad con nosotros, ¿sí? Entonces, en una ocasión que estaba compartiendo precisamente cuando Jesús dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, entonces sabemos que el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el Paracletos, ¿sí? Como dice la Escritura, ¿sí? Significa, ¿verdad? Uno que se para al lado de ti, uno que te toma del brazo y te lleva. Entonces, ¿qué es el impulso del Espíritu Santo sobre tu vida? Bueno, es lo que te impulsa, lo que te mueve, ¿sí? Pero ¿qué hace el Espíritu Santo para moverte? ¿Sí? Pues te toma del brazo y camina a tu lado, ¿sí? Llevándote del brazo y mostrándote la dirección, ¿sí? Entonces nosotros aseguramos su presencia en nuestras vidas y aseguramos su guianza para nuestro caminar. ¿Sí? Y entonces yo sé que yo no me voy a extraviar, yo sé que yo no me voy a perder, yo sé que no voy a desmayar, yo sé que no voy a caerme, ¿sí? Yo sé que Él me va a sostener con su mano, me va a guiar, me va a llevar, ¿sí? Yo estoy asegurándome de su presencia, ¿sí? Punto número 8, Él va a renovar mi mente, Él va a renovar mi manera de pensar, Él me va a cambiar esta mente natural, esta mente carnal, ¿verdad? Y va a empezar a poner los pensamientos de Dios, va a empezar a poner los pensamientos de Cristo. La mente de Cristo se va a empezar a revelar a mi vida, ¿verdad? Cuando Él se manifieste, dice la Escritura, seremos como Él. Quiere decir, pensaremos como Él, ¿sí? Desearemos como Él, ¿sí? Nos moveremos en la misma voluntad en la que Él se movía. Amén. Entonces nuestra vida, ¿verdad? Va a ser renovada, ¿sí? Necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Esto es lo que ha mantenido a la iglesia, ¿verdad? Muy lejos de la posición en la que la iglesia debería de estar, ¿sí? La iglesia no se está moviendo en el poder que fue ganado en la, que fue ganado por Cristo en la cruz del Calvario para nosotros como su iglesia. Dice la Escritura que su iglesia, ¿verdad? La que está edificada sobre la roca, ¿sí? Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, va a haber guerra, sí, va a haber ataques, sí, pero el infierno no va a prevalecer, quiere decir, no va a ganar. La victoria la tenemos nosotros, pero ¿qué necesitamos? Que nuestra mente esté renovada, que pensemos como Jesús piensa, ¿verdad? Que pensemos con una mentalidad de reino, con una mentalidad de hijos de Dios y no, ¿verdad? Bajo un espíritu de esclavitud, ¿sí? Que opera en los hijos de desobediencia. Y dice la Escritura que quien controla esto es el príncipe de la potestad de los aires, ¿verdad? El que tiene este espíritu de esclavitud. Entonces nosotros necesitamos renovar nuestra mente. ¿Para qué? Para ser transformados, sería el punto número 9, ¿sí? Para ser transformados, ¿sí? Entonces dice Primera de Tesalonicenses, y el Dios de paz os santifique por completo, ¿sí? ¿Qué quiere Dios? Pues que seamos perfectos, ¿verdad? Que seamos completos, que seamos perfectos en todo, en todo. Quiere decir que seamos obedientes, que seamos íntegros en todo, ¿sí? Que seamos enteros. Él quiere que seamos, dice la Escritura, y todo vuestro espíritu en mi cuerpo, ¿sí? Espiritual mi cuerpo, quiere que seamos completos, o sea, enteros, íntegros, espiritual mi cuerpo, ¿sí? O sea, que Dios pueda llevar nuestra vida, ¿sí? Llevarla a su diseño original, ¿sí? Cuando Dios creó al hombre, allá en el huerto, dice la Escritura que Dios dijo, hagamos al hombre, ¿sí? Hagámoslo. O sea, está hablando la Trinidad, ¿verdad? Son tres, ¿sí? En un acuerdo, funcionando juntos, ¿sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos esa imagen y semejanza de Dios restaurada cuando
viene el poder de la redención a nuestras vidas y nosotros somos, dice que recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios, somos hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo ahora puede guiar nuestras vidas. Entonces, somos llevados al diseño original, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo te va a conectar, escúchame, el Espíritu Santo te va a conectar con la sabiduría del cielo. ¿Sí? El Espíritu Santo, cuando nosotros entramos en este diseño divino, te va a conectar, así como Adán, ¿verdad? Dice que estaba conectado. O sea, él tenía un cuerpo hecho del polvo de la tierra, pero él era espíritu, ¿verdad? O sea, él podía, ¿verdad? Hablar con Dios, caminar con Dios, moverse con Dios, ser enseñado con Dios. O sea, Dios lo había creado de tal manera que pudiera, ¿verdad? Que pudiera Adán como hombre, ¿verdad? Tener una vida eterna, así como fue diseñado. ¿Sí? Y de esta manera, ¿verdad? Adán podía no solamente tener comunión, sino que era guiado por Dios mismo. Dios mismo lo guió en todas las cosas. Y Adán podía, ¿verdad? En espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Estar conectado con la sabiduría del cielo. Adán tenía acceso a la sabiduría de Dios. Y entonces dice la escritura, ¿sí? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Así que es lo que quiere el Señor, pues que seamos guardados, ¿sí? De una manera completa, irreprensiblemente, dice. Seamos guardados, ¿verdad? En perfección, seamos guardados enteros, seamos guardados, ¿verdad? Seamos perfectos en todo, ¿sí? Quiere decir que alcancemos la madurez en Cristo, sin que falte ninguna de su gracia en nuestra vida, que tengamos todas las gracias del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Que tengamos de la revelación de Jesucristo. Dice, cuando Él se manifieste en nuestras vidas, seremos semejantes a Él. ¿Sí? O sea, ¿por qué es importante la paz de Cristo en tu vida? ¿Por qué es importante? Pregúntatelo. ¿Sí? ¿Sí? Y yo te voy a dar un, una escritura para que complete, ¿verdad? Esta pregunta. Libro de Romanos, ya al final de Romanos, el último capítulo de Romanos, Romanos 16, escucha lo que dice. Dice la escritura, y el Dios de paz, versículo 20, Romanos 16, versículo 20, dice, y el Dios de paz, ¿sí? El que nos va a santificar por completo, el que va a guardar todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Lo va a guardar irreprensiblemente para la venida de Jesús, ¿sí? Este mismo Dios de paz, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Entonces ya está hablándonos a la iglesia. El Dios de paz, ¿verdad? Jesús es el príncipe de paz. Cuando Él se manifieste, dice, seremos semejantes a Él, quiere decir, seremos como Él, somos su cuerpo. Y entonces los pies de Jesús que van a aplastar a Satanás, va a ser bajo nuestros pies, dice la Escritura. Nosotros somos los pies de Cristo. ¿Sí? Y nosotros seremos semejantes a Él. Quiere decir que tendremos la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Tendremos la autoridad para aplastar, ¿sí? Dice, en breve, va a aplastar en breve a Satanás, dice, bajo nuestros pies. Entonces la Escritura dice, resiste al diablo, resístelo. Sí, resístelo, sé perseverante, mantente firme en la fe, resístelo. Y dice que el diablo huirá, ¿sí? Sí, también, escucha esto está, hay un salmo, allí un salmo cortito, el Salmo 91.
Déjame llegar a él. Salmo 91. Dice el versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Mi amado, hay ángeles asignados para que te guarden. O sea, ángeles guardianes, ángeles que cuidan tu caminar, que te guarden en todo tu camino. Hay ángeles, ¿verdad? Que el cielo ha provisto como tu escolta. ¿Sí? Vas a ser escoltado. Y dice que los va a mandar acerca de ti, ¿verdad? Que te guarden. Entonces les va a decir a estos ángeles soldados, a estos soldados, a estos guerreros angelicales, les va a decir, hey, ustedes todos, tú, van y esta es la persona asignada para ustedes son su guardia personal y ustedes lo van a guardar en todos tus caminos, ¿sí? Dice, en las manos te llevarán. ¿Qué quiere decir? O sea, va a haber una guianza, te van a tomar, ¿verdad? Te van a tomar con sus manos y o sea, te van a estar dirigiendo. O sea, el Espíritu Santo, ¿verdad? Va a usar diferentes formas y diferentes maneras para impulsar tu vida, para llevarte. Pero es el Espíritu Santo el que te está guiando, ¿verdad? Y va a usar a ángeles, pues está bien. O sea, si los quiere usar, que los use, ¿no? Y entonces te van a guiar, ¿verdad? Te van a llevar en sus manos. Dice, para que tu pie no tropiece en piedra. Te van a cuidar, ¿sí?, de todos los estorbos que el diablo usa para tumbarte. Él quiere tumbar tu vida de fe. Él quiere tumbar tu vida de oración. Él quiere tumbar tu vida de piedad, ¿verdad? Él quiere que tu vida cristiana, si no prevalezca, sino que tu vida se vaya debilitando y debilitando y debilitando hasta que te derrumbe, ¿sí? Hasta que termine con tu vida cristiana. Y luego dice, escucha lo que dice el versículo 13. Dice, sobre el león y el áspid, dice, pisarás. Tú pisarás al enemigo, ¿verdad? Dice, hollarás al cachorro de león y al dragón, ¿sí? A la serpiente antigua. ¿Sí? La vas a hollar, la vas a pisar. La vas a pisar, ¿verdad? Esta es la unción de guerra. Dios te va a dar esta unción de guerra. Escucha, te doy otra escritura. Yo sé que son muchas escrituras, pero pues está bien. Ya estás comiendo. Libro de Josué. Escucha lo que dice el libro de Josué, capítulo 10. Y Josué había entrado en guerra, ¿verdad? Él está ahora con la conquista de la tierra. Y dice que se habían reunido 5 reyes. Y entonces son derrotados y estos 5 reyes corren, ¿verdad?, a las montañas y se meten en una cueva. Y entonces dice aquí en el capítulo 10, dice el versículo 21, todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Dios les dio una victoria tremenda, ¿verdad? Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes, ¿verdad?, a los enemigos. Dice, y los hicieron así, dice, y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Dice el 24, escucha, dice, y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel. ¿Sí? ¿A cuántos llamó? A los hombres, a todos los varones. Y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, ¿sí?, a los capitanes, dice, acercaos y poned vuestros pies sobre el cuello de estos reyes.
¿sí? Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, no temáis ni os atemoricéis, ni atemoricéis. Dice, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Está haciendo un acto profético. Agarra esos 5 reyes, ¿verdad? Y le dice a los que eran sus principales en el ejército, dice, pongan sus pies sobre el enemigo, sobre el cuello del enemigo. Dice, y esto les está enseñando que así, de esta misma manera que ustedes están hollando, que ustedes están sometiendo, ¿verdad? Están pisando, ¿verdad? La cabeza del enemigo. Dice, de esa manera hará con todos los ejércitos enemigos que se levanten en su contra. Entonces Dios quiere, ¿verdad?, que cuando el príncipe de paz se establezca, el Dios de paz venga y se haga una realidad en nuestras vidas, ¿sí? Y nos santifique por completo, ¿sí? Todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, dice, entonces seremos guardados irreprensibles, ¿verdad? Seremos guardados completos, seremos guardados en perfección, en todos los sentidos, seremos como Cristo, dice la Escritura, ¿verdad? Cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, y entonces nosotros, ¿verdad? Pondremos nuestros pies sobre el cuello del enemigo, amén, y aplastaremos todas las obras del diablo. Dice el libro de Juan que Jesús vino, ¿verdad? Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo, para destruir las obras del maligno del infierno. ¿Sí? Vamos nosotros a hollar serpientes y escorpiones, vamos a destruir todo principado, toda potestad, todo demonio, vamos a desbaratar toda fuerza del enemigo, todo el poder que tiene el príncipe de la potestad de los aires va a ser destruido, ¿verdad? Amén. Vamos a traer libertad completa. Dios nos da la potestad para someter al maligno. Amén. Así que aprendiendo a oír la voz del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser guiados por Él. Y entonces Él va a preparar nuestras vidas, nos va a guardar irreprensibles, nos va a llevar con esta unción de guerra a someter a todos los enemigos, nos va a dar poder, así como el Dios de paz, ¿verdad? Aplasta la cabeza del diablo, de Satanás, así nosotros vamos a deshacer toda obra del infierno. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias, Señor, por este capítulo 8, Señor, te doy gracias por esta clase, Señor, que cada una de las cosas, Señor, que hoy se fueron mostrando y se fueron, Señor, señalando, Señor, y tu palabra, Señor, nos fue llevando y nos fue preparando, Señor, y fue ampliando nuestro corazón, Señor, para recibir las cosas que tú tienes, Señor. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque nuestra vida, Señor, ahora va a ser dependiente de ti, Señor. Señor, vamos a confiar, Señor, completamente en ti, Señor. Vamos a tener una vida de oración continua, Señor. Nuestro corazón será un corazón de gratitud, Señor. La paz de Dios se establecerá en nuestro corazón, Señor. Señor, y se formará, Señor, un muro de protección en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Señor, vamos a sujetar todo pensamiento, Dios, y sabemos que tu presencia se va a establecer poderosa, Señor, y tú te vas a manifestar, Jesús. Señor, nuestra mente va a ser renovada, Señor, y seremos transformados, Señor. Señor, porque tú quieres que seamos completos, que seamos hechos perfectos en todo, Señor, que seamos enteros, Señor, completos, Señor, espíritu, alma y cuerpo. Señor, que nuestra vida, Señor, sea, Señor, íntegra, Señor, y que nuestra vida sea llevado al diseño original, Señor. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo nos conecta con la sabiduría del cielo. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta noche. Señor, y yo bendigo a cada uno de los que estuvieron en esta noche. Amén, amén, amén. Pues gracias. Un saludo allá a Bruno, a Flora, a Gloria Hernández. Un saludo, Montserrat. Hola, Montserrat, Mario Zelaya, Mari, Mirna, Susi, Raúl, hola, un saludo a cada uno de ustedes. Qué bueno que estuvieron aquí. Y pues que Dios nos desarrolle, que Dios abra nuestro oído, ¿verdad? Vamos a ver algunas cosas interesantes en la próxima clase, cómo opera el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos capacita y nos ayuda a entrenar nuestro oído para poder oír la voz de Dios. Amén. Así que no se pierdan la próxima clase y pues un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos este próximo viernes. Espero verlos por ahí, espero poder saludarlos, darles un abrazo, ¿sí? Y pues a los de Tijuana, ¿verdad? Pues qué gozo, pudimos estar allá con ustedes y pudimos gozarnos, ¿verdad? Con lo que Dios está haciendo.
¿sí? Eh, eh, pues bendiciones. Nos vemos.